Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión número 2 de nuestra clase de Física 3. Hoy vamos a estar hablando algunas generalidades acerca de vectores y de escalares. Vamos a abordar el concepto de escalar, vamos a abordar el concepto de vector y cómo desde un punto de vista geométrico estas cantidades, me refiero a los vectores, se suman. Bueno, vamos a comenzar platicando un poco acerca de qué es un escalar. Y la respuesta a estas preguntas, ¿qué es un escalar y qué es un vector? La respuesta es una cantidad de la física. Ante todo, esa es la respuesta más precisa que podemos plantear en un curso de física. ¿Qué es un escalar? Una cantidad física que para estar totalmente especificada requiere únicamente de magnitud y de su unidad de medida. Por ejemplo, si estamos hablando de tiempo, para especificarlo únicamente necesitamos su magnitud, por ejemplo, un segundo. La unidad de medidas en el sistema internacional es el segundo. La masa, por ejemplo, 2 kilogramos. La carga eléctrica 5 coulombs, la temperatura 290 Kelvin. Entonces, estos escalares son cantidades que, como ya dijimos, necesitan únicamente la magnitud y su unidad de medida. Imaginemos una situación en la que estamos en una habitación y colocamos una fuente de calor en algún punto de esta habitación. Por ejemplo, podría ser una habitación cerrada en donde se ha colocado alguna especie de lámpara y pues nosotros la encendemos. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la temperatura que hay dentro de esta habitación? Y es difícil dar una respuesta absoluta a esta pregunta. Porque imaginen que nosotros colocamos nuestro termómetro, un instrumento de medición de temperatura, en una de las esquinas de esta habitación, en la esquina inferior. Entonces vamos a obtener una lectura, una temperatura pues cercana a la temperatura ambiente. Y así podemos repetir este experimento, podemos efectuar mediciones sucesivas en cada uno de los puntos de esta habitación. Podemos completar un primer nivel y una vez completado el primer nivel podemos proseguir con un segundo nivel y así sucesivamente hasta tomar las lecturas de la temperatura en todos los puntos de esta habitación. Evidentemente, si nuestro objeto que emite radiación está colocado aquí, pues la temperatura, de acuerdo a este indicador, va a ser más alta en la cercanía de esta lámpara. Entonces, ¿qué es un campo escalar? Pues bien, un campo escalar es una zona del espacio en la cual existe un conjunto de escalares. En este ejemplo en particular tenemos el campo de temperaturas dentro de una habitación. Y gráficamente lo podemos visualizar así, como una gráfica en donde los puntos que tienden que son amarillentos tendiendo hacia el blanco son los más calientes. Por otra parte, ¿qué cosa es un vector? Un vector, de acuerdo a muchos lugares en donde ustedes pueden consultar, es una cantidad de la física que para estar totalmente especificada debe tener magnitud, dirección y sentido. En ocasiones anteriores, cuando yo he dado la clase de Física 3, he hecho esta pregunta hacia los estudiantes para conocer, para saber cuáles son sus conocimientos previos. Les hago la pregunta, ¿qué cosa es un vector? Y en algunas ocasiones me responden cosas como
es una fuerza, es un movimiento. Si bien son nociones correctas, no se ajustan a una definición precisa del concepto de vector. Recordemos, un vector es una cantidad de la física que requiere magnitud, dirección y sentido. Y además tiene algunas otras propiedades, pero desde el punto de vista del estudiante de ingeniería, con estas 3 propiedades es más que suficiente. Vamos a ilustrar el concepto de vector por medio de una situación. Imaginen ustedes que quedan de acuerdo en reunirse con un amigo justo aquí, en la intersección de la avenida Morelos y la calle Galeana. Entonces ustedes, como buenas personas puntuales, llegan al punto de reunión y descubren que aquella otra persona no ha llegado. Entonces le mandan un mensaje y le dicen: hey, te estoy esperando, ¿dónde estás? Y a todo esto su amigo o su amiga les responde: estoy a una cuadra. Entonces la pregunta aquí es: ¿esa respuesta nos satisface? Pues en realidad no debería satisfacernos, porque no nos proporciona la información precisa que nosotros estamos requiriendo. Hay 4 puntos que se ajustan a esta definición: estoy a una cuadra. Sin embargo, no contamos con la información suficiente para descartar 3 de estos puntos. Por lo tanto, nosotros mandamos un segundo mensaje: oye, pero ¿en qué calle? Necesito más información. Y a esto esa persona responde: estoy en la calle Galeana. Ah, muy bien, esto ya me ha llevado a descartar estas 2 posibilidades. Sin embargo, todavía no cuento con la información adecuada, con la información precisa que me haga saber dónde está esta persona sin ambigüedades. Entonces mandamos un tercer mensaje: oye, pero ¿en dónde? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Y ya nos dicen: ah, mira, estoy en el norte. Ah, perfecto. Entonces ya sabemos con toda precisión que esta persona está ubicada ahí, en este lugar que he encerrado en rojo. Pues bien, a través de este pequeño ejemplo queda claro que existen cantidades que no nos basta con saber la magnitud ni la dirección. Necesitamos magnitud, dirección y el sentido necesariamente. En esta situación que acabamos de ilustrar, estamos ante un vector de desplazamiento. Un vector de desplazamiento es aquel que conecta 2 puntos del espacio. Los conecta, podemos dibujarlo, podemos dibujar esta conexión por medio de una línea, y al final de esta línea podemos dibujar una flecha indicando el sentido. Vectores hay muchos en la física. Por ejemplo, tenemos el campo eléctrico, el campo magnético, tenemos la fuerza, el desplazamiento, la velocidad y muchos más, la aceleración, en fin. Son muchos los ejemplos de vectores en la física. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer: ¿existen los campos vectoriales? Y la respuesta es que sí. Imaginemos, por ejemplo, una licuadora, la cual contiene algún fluido en su interior y está encendida, está en funcionamiento. Podemos tomar una fotografía instantánea de esta licuadora en funcionamiento y entonces preguntarnos, en cada punto del espacio, ¿cuál es la velocidad que lleva el fluido? Y entonces nosotros podemos hacer este ejercicio similar al ejercicio de temperaturas. Podemos, por ejemplo, preguntarnos en este punto del espacio cuál es la magnitud, dirección y sentido del fluido. En esta zona del espacio, cuál es la magnitud, dirección y sentido del fluido. Y así hasta cubrir toda
el área, todo el volumen, perdón. Una vez que contamos con todo el conjunto de vectores que viven dentro de ese volumen, es que podemos decir, estamos ante un campo vectorial. ¿Y por qué es importante tener en mente este concepto de campo vectorial? Porque cantidades como el campo eléctrico y campo magnético están descritos a través de este concepto. En realidad, si tenemos, por ejemplo, un alambre que transporta cierta corriente eléctrica, a su alrededor habrá un campo de inducción magnética y va a ser todo, en cada punto del espacio va a haber un pequeño vector. Por ejemplo, en este punto del espacio va a haber un vector así, en este un vector de esta otra forma y así sucesivamente. Entonces debemos tener en claro que existen campos escalares, campos vectoriales y poco a poco vamos a ir desarrollando las técnicas matemáticas para hacer operaciones dentro de estos campos vectoriales y escalares. Ambos van a ser de mucha ayuda para nosotros porque el campo vectorial, les repito, puede originarse por una corriente eléctrica y un campo escalar puede originarse, por ejemplo, por medio de una distribución estática de cargas. El campo eléctrico, nosotros sabemos que si tenemos una carga eléctrica positiva, a partir de esta carga eléctrica emanan líneas de campo que son conocidas como campo eléctrico. Y por eso es que debemos de tener en mente que cuando hablemos de campo eléctrico, campo magnético, en realidad estamos hablando de todo un conjunto de valores vectoriales en una región del espacio, es decir, un campo vectorial. Por el momento vamos a estudiar algunas otras propiedades de los vectores. Estos vectores, ya lo acabo de anticipar, tienen una representación gráfica. Se representan gráficamente por medio de una flecha. El tamaño de esta flecha se llama magnitud. La línea punteada que contiene a esta flecha se llama dirección. Y el sentido está totalmente determinado por la punta de esta flecha. Entonces gráficamente así se representa un vector. Una propiedad muy importante de los vectores es la propiedad de transporte paralelo sobre una superficie plana. Imaginemos que tenemos un vector que vive en un espacio bidimensional. Vamos a tomar este vector y lo vamos a transportar perfectamente, de una manera perfectamente paralela sobre el eje horizontal. Ahora vamos a transportarlo de la misma forma, paralelamente sobre esta línea vertical. Y repetimos el procedimiento nuevamente sobre la línea horizontal, pero en sentido opuesto. Lo estamos transportando de forma paralela. Y finalmente regresamos al punto de partida. Y observemos que el vector inicial es exactamente igual al vector final. Y esto se debe, les repito, es súper importante a que el vector sea transportado de forma paralela o en una geometría plana. Ahora surge la pregunta, ¿esto va a ser cierto si yo tengo otras geometrías? Pues vamos a intentar averiguarlo. Aquí consideremos un segmento de esfera. En esta esfera tenemos
este par de líneas que si nosotros estamos viviendo sobre la esfera como sobre el planeta Tierra, percibimos localmente esas líneas como líneas rectas. Pero si tenemos la perspectiva global, en realidad descubrimos que estamos en una superficie que tiene cierta curvatura. Bueno, ahora vamos a intentar transportar paralelamente el vector que está aquí y lo vamos a transportar de forma paralela sobre la primera de las superficies de esta especie de triángulo que se forma. Posteriormente, yo repito este procedimiento y ahora lo transporto de forma paralela sobre esta línea verde. Y finalmente repito el transporte paralelo sobre el ecuador de esta esfera. Y la pregunta es, después del transporte, ¿el vector inicial es igual al vector final? Y la respuesta es no, no lo es, porque precisamente estamos intentando hacer un transporte paralelo en una superficie que presenta curvatura. Entonces, el vector inicial tiene un ángulo respecto al vector final. Ahora, esta propiedad de transporte paralelo es muy importante a la hora de definir operaciones como la suma y la resta de vectores. Consideremos dos vectores, el vector A y nuestro vector B. Y vamos a calcular la suma A más B. Y observemos desde ya que todas las cantidades que sean vectores deben escribirse con una flecha encima. Muy bien, tenemos nuestro vector B y vamos a calcular la suma A más B. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es hacer un transporte paralelo en este vector B. Voy a tomar este vector, que es el vector B, y primero lo voy a transportar de forma paralela en la dirección vertical. Ya lo llevo hasta este punto. A continuación lo transporto de forma paralela en la dirección horizontal. Y recordamos, el transporte paralelo no afecta a un vector. Da lo mismo que lo tengamos posicionado aquí en el origen o que lo tengamos posicionado en esta otra esquina del rectángulo. Pues bien, el vector suma se define como aquel vector que nace desde el origen y llega hasta la punta del vector B. Este vector es el vector suma. Y en todo esto, el vector que ha sufrido el transporte paralelo es el vector B, el vector que aparece a nuestra derecha, a la derecha de la operación. Ahora vamos a platicar acerca de la resta de vectores. El procedimiento es bastante similar. Tomamos nuestro vector A y le vamos a restar nuestro vector B. Y lo que vamos a calcular va a ser A menos B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El vector B es el que tiene asociado este signo negativo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es aplicar una rotación al vector. Le voy a dar una rotación aquí de 180 grados. Únicamente lo voy a invertir. Y ahora sí, yo voy a aplicar el transporte paralelo. Lo voy a transportar de forma paralela al eje horizontal y finalmente lo voy a transportar de forma paralela al eje vertical. Y entonces el vector resta es aquel vector que nace en el origen y llega
hasta la punta del vector A que ha sufrido el transporte paralelo. Esa es la resta de vectores desde un punto de vista geométrico. El vector resta, que vamos a ponerle aquí como vector C, pues también es un vector. La suma de dos vectores me da otro vector. La resta de dos vectores me da otro vector. Y dado que es un vector, también podemos trasladarlo de forma paralela. Primero, yo puedo trasladarlo de forma paralela en la dirección vertical. Y ahora yo voy a trasladarlo de forma paralela en la dirección horizontal. Y fíjense cómo queda dibujado. Queda dibujado así. Tenemos el vector A, menos el vector B. Y podemos enunciar una regla que nos va a servir bastante a la hora de dibujar vectores. Y pongan mucha atención en esto porque esta resta de vectores va a ser de suma importancia a lo largo de todo el semestre. Podemos enunciar la regla, les decía, como el vector resta. Ese vector resta nace en la punta del vector que tiene el signo negativo y va hasta la punta del vector que tiene el signo positivo. Entonces en realidad es bastante fácil identificar una resta de vectores. Si yo tengo un vector así, el que sea, el vector V1, y yo tengo por acá el vector V2, ¿hacia dónde apunta la resta V1 menos V2? Bueno, nosotros sabemos que el vector resta nace en la punta del vector que trae el signo negativo. Es decir, nace aquí. Y va... Bueno, esto debería ser una línea recta. Y va hasta la punta del vector que tiene el signo positivo. Por otra parte, si nosotros deseamos calcular la resta V2 menos V1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues considerar al vector que tiene el signo negativo y ahí va a nacer el vector V2 menos V1 y se va a ir hasta el vector V2. Es una regla que ustedes deberían tener muy clara. Repásenla, practíquenla, porque va a ser, les repito, muy importante a lo largo de todo el semestre. Bueno, esto es lo que yo quería presentarles el día de hoy. Recuerden, hoy estudiamos las cantidades escalares. Estas requieren únicamente la magnitud. Por otra parte, existen cantidades vectoriales que requieren magnitud, dirección y sentido. Los vectores tienen una propiedad muy importante y es que quedan sin cambio cuando se les transporta de forma paralela, y si tenemos una región del espacio en donde viven puros escalares, esto es un campo escalar, y una región del espacio donde hay vectores es un campo vectorial. Bueno, así terminamos la sesión de hoy. Espero que ustedes me manden sus dudas y pronto nos veremos nuevamente para una nueva clase. Que estén bien.